¿Cómo les va? Primeramente, agradecerles a todos por acompañarnos. ¿Se escucha bien? ¿Cómo ¿Sí? está la doctora? Sí, perfecto. Sí, Bueno, se escucha Buenas bien. tardes, se escucha bien. bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, es María Asunción Maquena. Soy presidenta del Instituto de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados. Me acompaña la doctora Vanessa Lajarrier como vicepresidenta del instituto y la doctora Jessica Romero como secretaria del instituto. En este caso tenemos la alegría de poder compartir una charla más con el doctor Carlos María Basalo, que nos acompaña y que le agradecemos, como siempre, su generosidad. Les hago una breve presentación de él, previo a empezar con la charla. El doctor Carlos María Basalo es doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Ciencias de la Legislación, titular de Cátedra de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de El Salvador y titular de posgrado en Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. Titular de especialización en Derecho Aeronáutico en la Universidad de Distancia de Madrid y profesor emérito e investigador principal de la Universidad de El Salvador. Es presidente del Centro de Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial del CEAE y miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial. Bueno, bienvenido, doctor Basalo, gracias por acompañarnos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Asunción. No, por favor, gracias, gracias a usted como siempre. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes con otro tema, un tema que generalmente se trata muy poco, pero que nosotros hemos estudiado bastante y con un grupo de alumnos de posgrado del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, hicimos un trabajo de investigación que salió con, eh, con medalla, con mérito, y publicamos un libro hace un par de años que está a la venta, después le vamos a mostrar al que quiera profundizar. Eh, bueno, el peligro aviario en los aeropuertos. Vamos a hablar de la normativa, de algún tema de cómo es la mitigación y cómo es el tema de la responsabilidad, en donde tuvimos particular participación. Yo fui casi 40 años abogado de Aerolíneas Argentinas y los últimos 30 años estuve dirigiendo el sector judicial de la empresa. Se juntó con Austral y allí tuvimos algunos incidentes aviarios en Aeroparque y en otros lugares, y tuvimos un caso que llegó hasta la Corte, aunque la Corte no lo tomó, usó el famoso 280 y dijo no hay caso federal, y quedamos allí. Pero bueno, llegamos hasta la Corte. Doctor, Entonces, previo a comenzar, si me disculpa, le vamos a dar la bienvenida al secretario del directorio, Juan Manuel Facia, si quiere hacer palabritas, y ya arrancamos, ¿puede ser? sí, sí. Bueno, María, te agradezco. Bueno, felicitar también al expositor que trajeron hoy. No le voy a robar tiempo porque obviamente no me vinieron a escuchar a mí, pero sí hacerle saber a todo el Instituto Aeronáutico, al disertante en el día de hoy, la alegría de parte del directorio cada vez que nos juntamos por los temas a tratar. Siempre decimos que por ahí estos temas puntualmente y todo lo que esta área tiene que ver mucho para tratar de desarrollar nueva incumbencia para los profesionales, para los jóvenes, que por ahí lo ven medio alejado, una temática que por ahí a veces no terminan de conectar y que para nosotros es muy importante, siendo que siempre vienen algunas consultitas sobre esta área, así que felicitarlos por el instituto, por el trabajo, tanto a María en representación del instituto, pero también la veo ahí a Vanessa, a Jessica, a varios del equipo, así que felicitaciones, bueno, les deseo que se continúen así. Y un saludo por parte de Lucas Galdiano, el presidente, que bueno, quería estar, pero no pudo estar por cuestiones de agenda. Así que muchas gracias y a seguir así. Bueno, gracias a vos. Bueno, todo suyo, Bueno, doctor. gracias, Juan Manuel. Vamos a empezar entonces. Primero, lo que les voy a mostrar son algunas fotos para que los que no están tan cerca del tema aeronáutico aviario vean. Y acá tenemos una foto que saqué yo justamente de Gaviota en la época de pandemia, en donde había menos barcos en el Río de la Plata, había menos veleros en el Río de la Plata, pero se juntaron una cantidad de aves impresionante que todavía hay. Pero fíjense que está la torre de control de Aeroparque y está bordeando
habrá unas 100 gaviotas fácilmente. Estas gaviotas están tan cerca del aeroparque que lo que hacen es invadir la pista, el sector de pista, de estacionamiento, de despegue y decolaje y aterrizaje de los aviones. Sobre todo cuando cruzan a las piletas de AISA que van a tomar agua fresca. Entonces, es un tema también muy complicado de manejar. El tema de los pájaros es que siempre fueron los pájaros dueños de los cielos, hasta que en 1903 unos señores que se llamaban hermanos Wright, famosos hermanos Wright, inventaron una motor a explosión que pusieron en los planeadores que se estaban usando en ese momento, y ese motor a explosión de 80 caballos de fuerza pudo hacer volar los primeros aviones. Pero ante el ruido que hacían, los pájaros se vieron que no cambiaban su dirección. Una cosa muy rara es que cuando uno va en un auto y ve un perro, el perro se asusta y se va. Tal vez hasta una vaca, pero no los pájaros. Los pájaros se mueven generalmente en parvadas y siguen el mismo ritmo y la misma dirección, no importa si viene un avión, y bueno, y más que todo los aviones nuestros ahora son muy rápidos y tampoco los alcanzan a divisar. Eso hace que haya impactos en los aviones, muchos impactos, impactos en la nariz, impactos en las alas, en el fuselaje, pero sobre todo los peligrosos son las ingestiones, es decir, los impactos que son en las turbinas, y entrando a esas turbinas rompen algún álave y el álave a su vez rompe la parte interior de la turbina y pueden traer gravemente la detención de la turbina. Fíjense acá cómo este avión de British Airways en un aeropuerto que ya no es aeroparque, pero están en todos lados con estos problemas, fíjense cómo la cantidad de pájaros está llevando al avión hasta la zona de aterrizaje. Pero este choque con las aves ha tenido grandes accidentes, pero pero en la historia pocos fallecidos. En realidad tuvimos el primer ataque de estos pájaros y con aviones, lo tuvieron los hermanos Wright, justamente 5 años después de haber hecho su primer vuelo en el año 1908. Orville Wright tuvo el primer golpe, impacto muy fuerte con una aeronave, con un ave, y sin consecuencias, por suerte, para su vida. Pero en 1960 tuvimos el primer caso en que un avión de Eastern en Boston tuvo una ingestión en sus dos turbinas de pájaros grandes, es decir, pájaros que son o gaviotas grandes o pájaros eh, de cierta especie en que son de mucho volumen. Y como van en parvadas, cuando entran uno o dos en cada, ¿qué pasó? En cada turbina, perdón, había ruido. Cuando entran uno o dos en cada turbina, las detienen, ¿no? Entonces, el gerente... Ahí está, ya silencié. Carlos, ya lo hemos silenciado. Hola, hola. Carlos ahora está está silenciado él. ¿Se escucha? ¿Ahora me escuchan? Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, entonces decíamos que el avión de Eastern provocó 62 muertos. Sí, esa caída de ese avión, 62 muertos.
En el 95, un Concorde en el aeropuerto de New York, también gansos canadienses ingestaron, no se cayó el avión, pero se rompieron sus dos motores y pudo dificultosamente llegar a tierra. Trajo una pérdida, ese siniestro en el Concorde, de $7 millones, ¿no? Sí, para ir viendo cuáles son los riesgos a la aeronave, los riesgos a las personas y también los riesgos eh, eh, a la empresa aérea, que la empresa aérea pierde imagen. Imagínense que nada tiene que ver con Eastern, con British o con aerolíneas que los pájaros ingesten. No obstante, hay una pérdida de imagen importante y cuando hay un accidente, la gente no quiere sacar sus tickets por esas compañías. Bueno, hubo muchos más, pero el más importante y el que ustedes conocen, el que conoce todo el mundo, y esto fue eh, motivo de una película que vimos todos, Sully, ¿no? Fue el acuatizaje en el río Hudson que hizo el comandante Sullenberger y impactó a 800 metros de altura con una parvada de gansos canadienses y ingestó los dos motores. Se le pararon los dos motores y no pudo llegar a ningún aeropuerto de alternativa y decidió acuatizar en el río Hudson, haciéndolo con un profesionalismo total y con la mano de Dios que también los ayudó, ¿no? Porque fíjense que no hubo ni un muerto ni lesionado. Inclusive, esto fue en enero del 2009, donde las aguas del Hudson estaban absolutamente congeladas. Si ustedes alcanzan a ver algún YouTube de ese momento, van a ver que cruzan al avión pedazos de hielo en el río. Es decir, que si esta gente hubiese solamente caído de las alas donde ahí se los ven parados, se hubiesen muerto en 5 minutos de una hipotermia. No obstante, Sully fue, como ustedes lo vieron en la película, fue tomado en la Junta de Investigaciones, la NTCB de Estados Unidos, que había desobedecido la orden de la torre de control, que ustedes saben es la única autoridad que el comandante debe observar y nunca objetar. No obstante, marcó la objeción porque dijo que no llegaba, pese a que le insistió varias veces la torre de control, y fue al río Hudson, por supuesto que con éxito. No obstante, cuando se hace la revisión en el juicio que ustedes vieron de la NTCB, que parece absolutamente injusto, dado el resultado, bueno, lo que se hace en esos juicios, las juntas de seguridad aeroportuaria, seguridad aviaria, se tienen que cumplir las órdenes, porque si no, después se analizan lo que se llama los sesgos de supervivencia. El sesgo de supervivencia es el análisis de los tripulantes sobrevivientes de las actitudes que tuvieron respecto de ese incidente. Y eso fue lo que se vio en el juicio de la NTCB. Fíjense que la NTCB, cuando terminó ese famoso juicio, dijo que el resultado exitoso de una excelente toma de decisiones y acción de trabajo en equipo de la tripulación había hecho que se salvara todo el pasaje y la tripulación. Vamos al próximo para seguir viendo estos casos y ver que no es un caso de vez en cuando, sino que el tema del riesgo aviario lo tenemos permanentemente en los aeropuertos. Acá a la izquierda tienen un A380 de Lufthansa, y fíjense, está por una calle de rodaje y miren la cantidad de cientos de pájaros que tiene alrededor. Si vamos a Aeroparque de nuevo, tenemos un Flybondi, pero está
rodeado de pájaros también, ¿no? Y ya yendo a impactos, acá vemos un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que impactó con aves en el aeropuerto de Santiago de Chile, bajando en el aeropuerto de Santiago de Chile, y fíjense el golpe tan fuerte que tuvo que en la nariz del avión un enorme bollo, sin consecuencias por suerte para la aeronavegabilidad de esta aeronave. Acá les muestro otro, un impacto de un buitre. Fíjense cómo rompe la nariz del avión y se mete allí. ¿Eh? Tenemos infinidades de casos en donde, inclusive en helicópteros, en donde se han metido dentro del helicóptero, han roto la burbuja del helicóptero y se han metido dentro. Es decir, son casos muy comunes en los aeropuertos. ¿Dónde se da el peligro de las aves? Se da entre los 150 metros y los 800 metros. Eso es, en general, el peligro de aves volando. No obstante que tenemos peligro también en las calles de rodaje, en donde también puede haber muchas aves, pero no obstante, los planes de mitigación del riesgo aviario, eso lo tendrían que haber solucionado. Así que no debería haber a nivel superficie en los aeropuertos riesgo aviario, sino que sí ya volando. ¿Dónde se considera entonces que un impacto está dentro del aeropuerto? Y esto es muy importante para nosotros los abogados, ¿no? Porque yo como abogado de Aerolíneas Argentinas tuve casos que me llegaban a mi escritorio de montones de impactos de aves en los aviones, pero claro, cuando veíamos dónde había sucedido, dado las condiciones de grabación eh, de datos del impacto, bueno, si esos impactos se daban de 200 metros hacia abajo en aterrizaje, estaba dentro del aeropuerto, se considera dentro del aeropuerto. Y si ese avión sufre un impacto dentro de los 500 metros de altura en el decolaje, porque el decolaje es mucho más vertical, entonces también se considera que está dentro del aeropuerto. Y entonces allí, Perdón, doctor, perdón, ¿lo puedo interrumpir? ¿sí? Discúlpeme, son 200 pies y 500 pies, no metros. No sé. Con quien se Puede que presentó, Adrián Sí, Luna, que es el prestador de servicios de Aeropuerto Argentino 2000, ¿verdad, Adrián? ¿Te presentó? sí, perdón por no presentarme, sí. Bueno, puede ser entonces, si yo lo había leído como 200 metros y 500 metros, pero bueno, puede ser que sean pies, es mucho menos entonces, es mucho menos. Si usted es de Aeropuertos de Argentina 2000 se dedica a eso, el error debe ser mío. No obstante, En el el dato documento, sí, perdón, el documento en el 9137 lo indica así. perfecto. Bueno, Parte entonces, 3, documento 9137, parte 3. Sí, perdón, se falta, perdón. bueno, entonces está bien. Corrijamos y bueno, nos viene bien a todos estas cosas. Pues yo venía arrastrando entonces el error. Eh, entonces, ¿cómo zafamos de estos temas? Fíjense que en el año 61, la OASI empezó a ver y a realizar estudios sobre este tema de riesgo aviario y eh, en el año 1990, 180 estados, miembros de la OASI, postularon un agregado, una enmienda al anexo 14, y allí se logró hacer un primer manual, el primer documento y el primer manual contra el riesgo aviario,
Y en 2003 se sumó a ese riesgo aviario el concepto de fauna aviaria. Y acá les voy a mostrar, en Estados Unidos, el choque con un ciervo al aterrizar de un avión que quedó totalmente destruido. Fíjense cómo quedó, y este anexo 14 entonces fue también enmendado por segunda vez respecto de lo que se llama la fauna aviaria. Y ahí tengo tal vez una anécdota, porque siendo abogado de aerolíneas y muchas veces viajando en cabina y viendo y aprendiendo un poquito de los pilotos las cuestiones que después tienen derivaciones judiciales, estábamos en Ushuaia tratando de salir, era de noche, y cuando encara la pista el piloto, se ve que hay un castor. En el medio de la pista hay un castor. Con lo cual, eh, comenta a torre de control que hay un castor y que no puede avanzar porque ingestaría en su turbina ese castor. Con lo cual, le dan la orden de apagar todas las luces, apagar todos los reflectores, y a los 5 minutos prendió los reflectores del avión y el castor, que ya no estaba más encandilado, se había retirado y pudimos salir. Así que este tema de la fauna aviaria hay que tomarlo, la fauna aviaria de cada uno de los lugares y en la fauna aviaria propia de cada uno de los sectores donde están los aeropuertos. Otra vez me tocó en Tucumán, estábamos bajando en el aeropuerto de Tucumán y el piloto vio una manada de caballos dentro del aeropuerto, dentro de la pista, con lo cual también se comunica con la torre de control, dimos un go around y sacaron arriando esos caballos, porque había un alambrado lindero que estaba cortado, y bueno, pues pudimos aterrizar. Pero bueno, no sé, si hubiese sido de noche, tal vez hubiese sido un problema mayor, hubiese pasado a mayores. Pero lo que les quiero comentar con esto es que llegamos al concepto de riesgo aviario y fauna aviaria. El anexo 14 es anexo aeropuerto, como conocen todos ustedes, y también en el anexo 19, que es seguridad operacional, se publicó por OASI el documento 9859, con el cual también, ustedes saben que ese anexo 19 fue una recopilación de todos los problemas de seguridad operacional que pudiera haber habido o se pudiera haber registrado dentro de los otros anexos, ¿no? Entonces se hizo ahí una recopilación más exacta de temas que afectan específicamente a la seguridad operacional, y entonces se hizo un nuevo documento más evolucionado, que es el 9859. ¿Cómo, eh, ¿Cómo manejamos este tema de la seguridad operacional y los aviones y el derecho ambiental? Hay muchas veces que entre nuestros derechos, hay tensiones. Y este es un caso en donde hay tensión entre el derecho ambiental y la seguridad operacional que hace a la vida de las personas. Pero este derecho ambiental, que en los últimos años ha sido cada vez más fuerte, hace que las acciones de mitigación del riesgo, sean más cautelosas. Por ejemplo, no se pueden tirar venenos en lagunas circundantes, porque el problema ambiental de los aeropuertos es que dentro del área de unos
13 kilómetros, no debería haber ni ningún lugar de mataderos. El otro día estaba hablando con unos paraguayos y me dice que tienen cerca del aeropuerto de Asunción, que tienen chancherías, y que todos los residuos de esas chancherías están llenos de pájaros rapaces que van a comer allí. Así que se les hace una complicación terrible manejar eso. Así que no tenemos que tener lugares que atraigan a las aves. No obstante, yo el otro día bajé en el aeropuerto de Mendoza, y para la gente del aeropuerto 2000 que está escuchando y que se pone mal, alrededor de la pista hay plantaciones de vid, y saliendo hay plantaciones de vid, ¿no? Y eso está absolutamente prohibido. Ahí está nuestra RAC 153 y sus reglamentaciones, en donde dice que no debe haber eh, eh, ninguna plantación con frutos que puedan atraer a las aves. Otra vez estuve en Salta, creo que era Salta, ya no me acuerdo qué provincia era, pero estoy casi seguro, y había plantaciones de sorgo. Entonces decís, hay plantaciones de sorgo, había bandadas de aves que se acercaban a la pista. ¿Y eso Perdón, por qué? Porque no se estaba cuidando y no se estaba observando la normativa de la RAC 153. perdón, doctor. A ver, no me pongo mal, pero bueno, le quiero hacer una aclaración, le quiero hacer una aclaración. En varios Sí, sí, aeropuertos tenemos el problema de que hay atractivos por debajo de los 13 kilómetros, incluso mucho más cerca del aeropuerto. Pero bueno, las gestiones que se tratan de llevar adelante cuestan mucho y en la mayor parte de los casos no se logra nada, es muy poco lo que se logra. Perdón, sí, eh, pero ¿les puedo hacer un comentario sobre eso y respecto a lo que decía Adrián y lo que dice el doctor, que los dos tienen razón? Lo que se hace es un estudio biológico exacto, donde todo el entorno se va a analizar por parte de expertos objetivos y van a diseñar un programa que va a poder enfrentar esa realidad, esa foto del aeropuerto y su realidad. Por supuesto que en ese momento es una foto. Lo que va a tener que hacer la autoridad aeronáutica es tratar que eso nunca se empeore, nunca se degrade, porque cuando se habilita un aeropuerto se hace una habilitación por cómo es el entorno. Por ejemplo, si lo habilitan cerca de Nordelta, si está cerca del Río de la Plata. Esas son realidades que atraen aves y el aeropuerto se instala en un momento. Lo que no se va a permitir es que se degrade. Entonces la evaluación biológica va a diseñar las medidas de disuasión de la presencia de aves. Justamente la función de la autoridad aeronáutica es que no degrade, luego de eso, el entorno no degrade la seguridad operacional. sí, Y 20 kilómetros, o sea, es más restrictivo a los aeropuertos que tienen vuelos por instrumento. O sea, tenemos 13 y los vuelos por exacto. instrumentos 20. 20, claro, 13 y 20, si es vuelo visual o es vuelo IFR. Así que, eh, no, coincido totalmente. Con los dos coincido, miren. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando se habilita un aeropuerto, y cuando se habilita el aeropuerto, después viene creciendo sobre el aeropuerto toda la franja urbana, e inclusive, si no crece la urbana, todos eh, todas las tierras que son productivas y que hay alrededor, difícilmente su dueño o tal vez el mismo gestor aeroportuario, que ese sector está afectado al aeropuerto, no las utilice. Entonces, tenemos también una tensión económica y de seguridad, y eso se da. Y, y la autoridad aeronáutica, en general, lo único que hace, y se limita mucho, es a aprobar planes de mitigación de riesgo aviario, pero después no a controlar, porque es
tarea que deja en el gestor aeroportuario que corresponde a cada aeropuerto. Sea Aeropuertos 2000, sea el London Supply, sean aeropuertos que son municipales o de la provincia. Es decir, cada uno tiene su responsabilidad. Y, y bueno, el tema de la evaluación biológica que decía Vanessa es una realidad y se debe hacer, y se debe hacer la evaluación radiológica, o se hace la evaluación biológica, en relación a cada una de las estaciones del año, ¿eh? Porque los pájaros, hay momentos de apareamiento y momentos que no, y momentos que tienen pichones, y su conducta respecto del ambiente, del medio ambiente, es diferente. Y lo vamos a ver cuando hablemos ahora más, en unos minutos, de un caso de jurisprudencia en donde se tenía en cuenta que no podía haber actividad nocturna de aves, y la realidad es que hay muy poca actividad nocturna de aves, pero en algunos momentos, cuando hay apareamiento, sí hay actividad nocturna, porque las aves van a buscar la comida para sus pichones y se mueven así sea de día o así sea de noche. Entonces, eh, el plan de mitigación aviaria debe ser tan extendido en el día como en la noche en ciertos aeropuertos y en ciertos aeropuertos no. Entonces, cuando, a ver, vamos a, y decíamos mitigación aviaria y acá tenemos un águila, ¿eh? Pero eh, se compatibilizan los dos derechos, porque estas águilas no atrapan a los animales, a las otras aves, sino que las ahuyentan. La realidad es esa. Cuando un águila de estas es soltada dentro de un sector aeroportuario, desaparecen todo lo demás. Desaparece absolutamente todo lo demás. Y fíjense qué pasó en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción. Miren esta foto, que son todas aves rapaces. En ese momento, ahí tienen un casco para que están vendándole los ojos para tenerlas quietitas ahí en un traslado. Acá vio un señor, un doctor Centeno, me enteré el otro día. El doctor Centeno tenía estas aves y hacía un control aviario sobre ese aeropuerto muy efectivo. El tema es que, por cuestiones presupuestarias, la autoridad aeronáutica de la DINAC, la autoridad aeronáutica de Paraguay, no le renovó el contrato. Y se incrementaron los impactos de aviones con pájaros en casi 5 veces. Tienen hoy un tema complejo. El otro día estuvimos en una reunión de riesgo aviario con el saliente presidente de la DINAC y nos decía de su gran preocupación en esa zona, y él fue el que nos comentó que dentro de los 13 kilómetros y mucho más cerca tienen chanchería. Y entonces decía, bueno, las chancherías son de gente de cierta renombre y de cierta eh, incidencia en las decisiones políticas, y no se las deshabilitan, no lo sacan de allí. Entonces, cada aeropuerto tiene su propia evaluación eh, y cada aeropuerto tiene su propia evaluación biológica en cada eh, época del año. ¿Cómo? Les muestro una foto más interesante, porque este es un dron. Este no es un pájaro, este es un dron. Con esto alcanza para que las aves se asusten y hacer lugar a que los aviones bajen con mayor eh, tranquilidad y sin riesgo. No obstante, también hablando con gente muy entrenada en estas cosas, me decían que
se le ponen señuelos, y cuando se le ponen señuelos a las aves son tan inteligentes que dicen que en 3 días aprenden de que no son aves peligrosas para ellas, sino que son señuelos. Y por lo tanto, en 3 días hay que cambiarle el nivel del señuelo o el tono del señuelo. Tampoco se puede hacer repelencia con químicos. El tema de los químicos está íntimamente ligado con el derecho ambiental. Entonces, tenemos idas y vueltas y no es fácil el tema del trabajo del tema ambiental. Y tal como lo decía Adrián, en cierta forma puede haber no tanto resultado, pero primero hay que tener resultado no en el ahuyentamiento, sino en la prevención. La prevención es mucho más importante que el ahuyentamiento una vez que las aves están en el sector. Y después que hay que cumplir con los planes, porque ahora vamos a ver, cuando veamos el tema de la jurisprudencia, es que cuando los planes se cumplen bien e igualmente hay un impacto y un impacto dañoso sobre una aeronave, el aeropuerto y el gestor aeroportuario que tiene a su cargo la mitigación del riesgo aviario y el control del riesgo aviario puede eximirse de responsabilidad. Lo vamos a ver en un minuto un poquito más adelante. ¿Qué se hace entonces para mitigar este riesgo? Todo lo que dijimos en principio lo hace el operador aeroportuario, pero también lo hace las aerolíneas. Las aerolíneas tienen una gerencia de seguridad y una gerencia de operaciones, y ahí tenemos que la gerencia de operaciones, cuando se hacen los trabajos en simulador de los pilotos, y cuando se hacen las maniobras anormales que son muy riesgosas, como la parada de los 2 motores, que se practica en simulador. Bueno, la parada en simulador de los 2 motores no se practica justamente por las aves. Se practica porque puede suceder a cualquier altura y puede suceder por cualquier cuestión, pero también puede suceder por las aves, razón por la cual hay un procedimiento específico a baja altura que practican los pilotos en sus simuladores. También las gerencias de seguridad tienen la obligación de que todos los impactos que hay con aves en los aeropuertos se carguen en el sistema IBIS, en donde la OASI tiene una estadística aeropuerto por aeropuerto y también sirve para ajustar esa evaluación biológica que tiene que tener cada aeropuerto. Entonces, las compañías aéreas también tienen algún sistema de operación en algunos aeropuertos, no sé si en los argentinos, pero tienen que los hacen despegar con carreras de despegue más cortas, con mayor flap, con mayor potencia, y bueno, donde hay mucho pájaro, se evita en parte el riesgo porque menos tiempo es donde tienen la posibilidad de impacto por la altura en donde habitualmente se producen ellos, ¿no? Carlos, ¿te puedo hacer una acotación a lo que contabas del IBIS? ¿Del Sí, IBIS? sí, sí, sí. Bueno, acá en Argentina, nosotros por el SSP, o el Safety State Program del Estado Nacional, nosotros lo que tenemos es un reporte del programa de notificaciones que se llama el PENSO, del Programa Sí, sí, Nacional de Notificaciones de Eventos y Deficiencias de la sí, Seguridad sí, Operacional.
y luego de ahí se descarga toda la información, así que los aeropuertos, como hay muchos acá usuarios y la verdad que se conectó un montón de gente, estamos llegando casi a 100 personas y son muchos de la parte del explotador, de la parte de la ANAC, así que bueno, para mencionar justamente un sistema que nosotros propiciamos que se use, que se utilice, para informar sobre eventos relacionados con presencia de aves y de fauna. Eso nada más, el Programa Sí. Nacional También del Estado. fíjate que ese programa nacional existe, el sistema IBIS existe, Sí. pero también hay una queja generalizada en que no se Ujú. carga, en que las compañías no notifican para que ese sistema IBIS se cargue. Es decir, Claro, hay en los impactos más, hay una renuencia, sí. Supongo hay que es por las renuencia demoras. o no les... A ver, cuando los impactos no son tan importantes, Ujú. los desconsideran, ¿no? Es decir, tiene que haber realmente una ingestión, algo grave, como para que sí. O, pero bueno, Creo, perdón, uno de y los ya no te problemas es interrumpo ese, más. el sistema existe, pero está subutilizado. Sí, pero creo que también corresponde a decir que hay un protocolo en las empresas que es una inspección, no sé si acá hay explotadores que me lo puedan ratificar, pero una inspección obligatoria cuando hay un reporte de impacto, que muchas veces demora, ¿no? Pero bueno, a Ah, ver, quizás sea por eso, ¿no? Pero deberían ser muy estrictos con este tema, como vos decís. Además, sirve para todo lo que es estadística y para direccionar justamente las medidas de prevención. tal cual como vos decís, eso no se da solamente con el tema de riesgo aviario, sino se da, por ejemplo, hasta con un pasajero disruptivo, que cuando tenés un pasajero disruptivo y hace un problema grave en una escala, en Argentina, la mayoría de los comandantes lo llaman un poco a la reflexión y tratan de no hacer la denuncia, porque si no, paran la aeronave, la PCA empieza a tramitar un sumario, se vencen las tripulaciones, tienen que ir una tripulación de fresca, los pasajeros tienen incidentales que cobrar y irse a hoteles, y bueno, todo es un problema, ¿no? Yo he tenido casos así, montones, he tenido casos hasta, te voy a decir, hace muchísimos años, de drogas en Estados Unidos, y bueno, que van habitualmente mulas, y las mulas van a los baños, y en general cuando ya, a ver, cuando está mal la cosa, eh, eh, tapan caños con sus restos de droga, ¿no? Y entonces eh, muchos comandantes deciden no hacer la denuncia, porque la denuncia hace que el avión quede 2 días en el lugar, queden 2 días en el aeropuerto haciéndose pericia. Entonces, es un desastre económico para la compañía y es un desastre operativo muy complejo. Entonces, con esa misma idea, me parece, con esa misma conciencia de no afectar al tema operacional, me parece que no se denuncia en IBIS todos los impactos. Y fíjense que hay poca casuística diríamos, poca casuística judicial. ¿Por qué? Porque en general los impactos son chicos, eh, y entonces o son cubiertos por el seguro o directamente, si son más bajos que el deducible de la franquicia, los pagan las compañías y ahí se termina, o bien eh, nos sentamos con el gestor aeroportuario que tiene a su vez su seguro, ¿no? Y entonces tratamos de rehacernos de ese daño con ese seguro. Pero hay pocos asuntos que han llegado a la justicia, y, y los que llegan a la justicia es porque son muy dudosos y las compañías de seguro
no han querido pagar. Porque fíjese que acá tenemos una compañía de seguro de casco del avión, una compañía de seguro aeroportuaria que es del gestor aeroportuario, y en general con esas dos aseguradoras o cae sobre el riesgo asegurable de uno o sobre el riesgo asegurable del otro. Y allí, en general, se llegan a mediar todas estas circunstancias, salvo cuando hay una cuestión muy dudosa y entonces, en casos como los que les voy a comentar, llegan a juicio. Respecto de respecto de la competencia, ya hablamos algo, pero confirmemos que la competencia es de la Autoridad Aeronáutica y eso viene de OASI. OASI, como vimos, anexo 14, anexo 19 y sus documentos que se convierten en manuales, bajan a la Autoridad Aeronáutica para que haga un plan y exija hacer un plan de mitigación de riesgo aviario a cada uno de los gestores de cada uno de los aeropuertos. Después se lo tiene que aprobar y una vez que está aprobado, el control es muy difuso y cada uno asume la responsabilidad. Pero cuando hay una demanda por daños, siempre cae el Estado Nacional por la Autoridad Aeronáutica y el gestor aeroportuario y su compañía de seguros. Esta responsabilidad entre el gestor aeroportuario y la Autoridad Aeronáutica se considera solidaria en juicio, y los legitimados activos siempre son las aerolíneas y el explotador aeroportuario. ¿Qué perjuicios económicos? Ahí tengo una tabla que después se las vamos a compartir a este PPT al que le interese. Una tabla respecto de la normativa internacional. Acá faltó el anexo 19, y acá está la normativa de orden interno que tenemos principalmente la RAC 153 y las resoluciones ANAC y ORSA, ¿no? Acá tenemos la foto de una de los boletines de recomendaciones a sus pilotos por Aerolíneas Argentinas. Es decir, estos boletines son periódicos y algunas veces llevan cuestiones aviarias y otras veces no, ¿no? Pero ahí están claramente y dándose consejos respecto y recomendaciones de cómo se debe hacer las operaciones en aeropuertos que tienen con un riesgo aviario superior. Los prejuicios económicos son... ¿Sí, alguien está preguntando algo? Los prejuicios económicos estadísticos pre-pandemia eran constatados por OASI como 200 motores al año, 200 motores que ya quedan inutilizados al año, más los costos incidentales para las aerolíneas, que son costos respecto de los pasajeros, costos respecto de los frenos. Fíjense, cuando un avión sale cargado de combustible, pasajeros, equipaje, sale con un peso máximo de despegue, que no es el mismo del aterrizaje, no es el mismo. Y cuando hay que hacer una operación de aterrizaje de emergencia, se baja con un peso que es superior al óptimo. Eso hace que los frenos, el conjunto de frenos de ese avión, sufre un desgaste muchísimo mayor y en muchos casos habrá que cambiarlo. Neumáticos pasa lo mismo, y la rotación de aeronaves, cuando tenemos un avión en donde ha habido una ingestión y
y se ha detenido uno de sus motores, bueno, el cambiar un aparato de turbina lleva un promedio más o menos de 10-12 horas. Entonces se tiene que buscar un avión alternativo que lleve a los pasajeros. Y bueno, todo esto son costos muy importantes, ¿no? Muy importantes. Vamos a los dos casos de jurisprudencia que hay en Argentina. El primer caso de jurisprudencia fue el de Hawk Air, que es un avión en el 2001 en el aeropuerto de Bahía Blanca. Y acá un poco resumimos lo que veníamos viendo de la evaluación biológica y de las aves que tienen un comportamiento disímil según la época del año. Este aeropuerto es H24. No obstante, a la noche, como no había actividad de pájaros, no se contrataba el servicio. El servicio de ahuyentamiento de pájaros era solamente en horario diurno, en horario nocturno no. Es decir, la orden de compra decía de la salida del sol a la salida del sol. Bueno, una mañana estaba saliendo antes de la salida del sol este avión de Hawk y tuvo una ingestión de, de unos pájaros que vivían en ese sector. Se rompieron uno o dos de sus motores, creo que los dos, pero no trajo problemas eh, mayores ni al avión ni a sus tripulantes y pasajeros. No obstante, el avión quedó por mucho tiempo inhabilitado. Lo que hablábamos de la pérdida de imagen, sufrió una pérdida de imagen importante Hawker al tener un avión impactado fuera de servicio. Y entonces las aseguradoras, fíjense, acá sí pagaron los daños del avión, pero la compañía pidió lucro cesante, que en general no lo pagan las pólizas de seguro aeronáutico, pagan los daños emergentes. Los lucros cesantes en general no están incluidos. Y la pérdida de imagen. Este juicio, en primera instancia, lo pierde la actora, Hawk Air, lo pierde, porque dicen que es una cuestión de caso fortuito o fuerza mayor, porque si bien aparecieron los pájaros esa noche, había una notificación a los comandantes y a todos los pilotos respecto de que en horarios de la noche no había control aviario. Entonces, el juez entendió que como no había control aviario y se había avisado a los pilotos, bueno, eso los eximía de responsabilidad. Cuando este caso fue a la Cámara revocó el fallo, porque dijo que si el aeropuerto estaba habilitado H24, bueno, la obligación de seguridad del gestor aeroportuario respecto de las 24 horas era ineludible y por más que se hubiese advertido de que no había control aviario, era su obligación y era irrenunciable. Esa obligación era irrenunciable. Por lo tanto, revocó la sentencia y condenó al Estado Nacional a pagar esos daños. Este juicio también intentó llegar a la Corte, pero también se le puso el famoso sello del artículo 280 por el cual el recurso de queja no fue abierto. El segundo, esto entonces, para definir qué es lo que pasó, la motivación por el cual se pierde este juicio es por falta de servicio. Es decir, carencia de servicio durante las 12 horas de noche de una obligación que tenía que tener por
estar gestionando un aeropuerto habilitado H24. Siguiente caso. Ay, 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 no, 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 no. Vamos a hablar. Austral con Aerolíneas Argentinas. No, perdón, con Aeropuertos Argentinas 2000. Y no se me enoje Adrián. Y no se me enoje Adrián. No, Austral, perdón, doctor, no. Esto fue no, antes de que me haga no. cargo yo. Esto fue en la época de Bacina, no fue en mi época, así que. Sí, Bacina, Bacina. Claro, sí, sí. Wenceslao. Wenceslao. No, esto es muy interesante. Yo aprendí mucho de Wenceslao, pero a mí me interesó tanto el tema de Wenceslao que no me lo olvidé. Y que no me lo haya olvidado, hice que pude ganar este juicio. Y ahora les voy a comentar. Y ahora les voy a comentar. Es previo a la ANAC. En el 2005 no estaba la ANAC, estaba Fuerza Aérea como autoridad aeronáutica. Claro, claro. Pero bueno, el tema judicial nos importa en que este avión de Australia, y nosotros bueno, yo siempre fui a Aerolíneas Argentinas, pero ya en ese año estábamos con sinergia desde el punto de vista legal, y entonces yo estaba a cargo también de la parte jurídica, judicial, no jurídica, judicial de Austral, ¿no? Yo estaba mirando maléficamente, donde había un avión que impactado estuviera dentro de los límites que estábamos hablando al principio y que muy bien tomé nota de la corrección, de que estaban dentro del aeropuerto. Y tuvimos muchísimos impactos y estaban fuera del aeropuerto y no podíamos hacer juicio y no podíamos ir contra Aeropuertos Argentina 2000 y bueno, hasta que llegó este caso. Este caso era bastante más interesante porque había habido una ingestión. La ingestión había roto una turbina, pero roto mal una turbina, porque había ingestado un ave, se había roto un álave, el álave entró y rompió más la turbina, así que cuando se hizo el estudio baroscópico, esa turbina salió, el arreglo de esa turbina, $2,5 millones. Y se encontró adentro de la turbina, por eso la foto posterior, se encontró esta paloma. Bueno, esta paloma no, justamente una paloma que tenía la identificación como esta, ¿no? Y ustedes dicen una paloma, y bueno, una paloma, porque realmente las ingestiones que vimos en Estados Unidos eran de gansos canadienses grandes. Esta era una paloma pequeña, pero causó ese problema. El tema es que este avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y no tuvo consecuencias ni para el pasaje ni para la tripulación, pero sí para Austral Aerolíneas, que tenía un costo ahí de $2,5 millones. $2,5 millones que, como está asegurado y como hablamos hace un ratito, que está todo asegurado, hubo una cobertura de seguro de $2 millones, pero hubo un deducible de $500,000 que tuvo que soportar la explotadora Aerolíneas Argentinas Austral. Por esos $500,000 me dijeron, doctor, acá tiene el juicio, ¿no? Ese juicio tuvimos, ya que lo nombramos a Bacina y lo conocen a Bacina, tuvimos la mediación, fuimos a mediación, no logramos mediar, por supuesto, pero lo conocimos a Bacina, que era un experto en tema aviario, un gran experto en tema aviario, y aprendimos mucho en esa reunión de mediación porque a él le gustaba mucho hablar, dar clase de esos temas, y nosotros era la primera vez que escuchábamos a alguien con eh, realmente con tanto conocimiento, sí, de ese tema, ¿no? Fuimos a juicio, en primera instancia lo perdimos. En primera instancia lo perdió porque el juez entendió que era una obligación de medios
y que siendo una obligación de medios y había una paloma que había dado vuelta por allí, no era responsabilidad del gestor aeroportuario, en este caso Aeropuertos Argentina 2000, y por lo tanto rechaza la demanda. En Cámara, nosotros con una explosión de agravios bastante meditada y analizando documentación que se había producido en la etapa administrativa, porque ahí la PCA había eh, levantado declaraciones sobre este siniestro. Había un señor exgerente de Aeropuertos Argentina 2000, que era un tal señor Burgio, me acuerdo, me creo acordar, un tal señor Burgio, que dijo, ya era ex, y dijo, miren, el tema es que la pista esa estaba contaminada. Nosotros no teníamos eh, las camionetas habilitadas, las camionetas estaban en mal estado, tuvieron que estar muchos días en talleres mecánicos, tuvimos gente en ese momento que estaba de vacaciones y como no teníamos las camionetas, bueno, todo un tema así que él explicó, yo no sé si lo explicó para salvar su responsabilidad en ese momento, pero bueno, lo que dijo delante de la PCA, después nosotros lo argumentamos en la expresión de agravios y tuvimos dos grandes argumentos. El primero era ese, es decir, cuando vos tenés una obligación de medios, tenés que cumplir total y absolutamente todo el protocolo, y si cumpliste todo el protocolo y el pájaro pasó igual, bueno, te eximís de responsabilidad porque esa responsabilidad es subjetiva. Es decir, no es una obligación de resultados, es una obligación de medios y podés eximirte de responsabilidad como gestor aeroportuario. No obstante, aquí estaba probado de que todo ese protocolo se había incumplido. Y la segunda causa fue que analizando esa documentación que nunca se ve y que estaba atada y guardada porque era documentación adicional y que se había traído al expediente y que, bueno, no se había tenido muy en cuenta ni por ninguna de las dos partes, apareció que el, el inspector por parte de la GIAC en ese momento era Bacina. Y también Bacina era el gerente de la compañía que tenía contratada Aeropuertos Argentina 2000 para hacer el control aviario. Es decir, que estaba en las dos partes. Cosa que se puso de relieve a la Cámara y la Cámara tomó los dos argumentos. Dije, señores, acá este señor es juez y parte, ¿no? Por tanto, el informe que se hizo a la GIAC no va a ser admitido. Y segundo, el tema del protocolo está debidamente probado que no se cumplió porque era un ex gerente de Aeropuertos Argentina 2. Y por lo tanto, se hizo lugar a la demanda y Austral cobró esos $500.000 que era el deducible y que no lo podría haber cobrado por el tema seguros, porque como ustedes saben, el deducible siempre lo paga la compañía, el asegurado. Así que nosotros teníamos un seguro de casco, ese seguro de casco nos cubrió los 2 millones, pero los $500.000 del deducible no lo cubrió. Cuando fuimos a pedírselos a la compañía de seguros de Aeropuertos Argentina 2000, nos salieron con este tema de que era un caso de fuerza mayor, y bueno, se litigó durante muchos años, y después terminó pagando, el fronting lo hizo, creo que fue la Meridional, y bueno, pagó esos $500.000, los depositó en auto. Así que ahí tenemos dos casos. El que relatamos de Hawk era falta de servicio. En este caso fue servicio defectuoso. Son las dos causas por las cuales podemos
como gestores aeroportuarios, ser condenados o como compañías aéreas lograr que se nos indemnice. Y ahí están los anillos. ¿Cómo se supo esto? Porque ustedes saben que se hacen estudios baroscópicos en la turbina y se encontró los anillitos. Y con los anillitos se supo quién era el dueño. Y el dueño era una persona que tenía palomas mensajeras en una zona lejana, porque era una zona de más de 20 kilómetros, y Aeropuertos Argentina 2000, en su contestación de demanda, también quiso responsabilizar al dueño de la paloma, que el dueño de la paloma pagara los 2 millones, ¿no? los $500.000. Y la Cámara lo eximió de responsabilidad, diciendo que en ese caso sí era un caso fortuito para también este señor que era dueño de la paloma, porque la paloma se variaba habitualmente en 2 o 3 kilómetros de la zona donde estaba morando, pero se había ido más de 20 kilómetros y estaba perdida. Y cruzó justamente el lugar de despegue de los aviones y por lo tanto lo eximió de responsabilidad diciendo, señores, para usted sí fue un caso fortuito porque usted, todos los animales que sacó a variar volvieron, salvo ese que se perdió. Así que Aeropuertos Argentina 2000, es decir, la aseguradora de Aeropuertos Argentina 2000, concluyó pagando ese siniestro. Como conclusión, tenemos que las normativas OASI son del 1990, fueron enmendadas para riesgo aviario en el 2003 y ampliadas para fauna aviaria en el 2009. ¿Mm? La responsabilidad subjetiva, es decir, que admite exhibición de caso fortuito o fuerza mayor. La responsabilidad se considera contractual porque las compañías aéreas pagan la tasa de aterrizaje a los concesionarios, pagamos tasa de aterrizaje, de estacionamiento, de iluminación, etcétera, etcétera, y tienen esa responsabilidad contractual de dar seguridad aviaria también. Pero bueno, siempre en el plano subjetivo, ¿no? Las dos causas que vimos en los dos juicios que hay en Argentina es seguro deficiente o falta de servicio. Y el legitimado pasivo es el aeropuerto y la autoridad aeronáutica, que siempre está demandada en forma solidaria, y la exhibición de responsabilidad conforme las sentencias siempre está dado cuando se prueba el perfecto cumplimiento del plan del control aviario. Después ha sucedido el problema, el daño, ok, pero si está probado el perfecto plan del control aviario, el, el, el gestor aeroportuario zafará de ese problema. Esto es solamente una nota de color. Hoy, además de los pájaros, tenemos los drones. Y los drones, miren lo que tenemos, los golpes que tenemos de los drones en los aviones de aerolíneas. Estos golpes de los drones son mucho más peligrosos porque el pájaro es un gran porcentaje de líquido, de agua, y hoy, después de mucho tiempo de haber colisiones de aves, las compañías de motores a reacción han podido fortalecer ciertas partes de esos motores como para que no se rompan ante una ingestión más o menos razonable, no de 2 o 3 pájaros demasiado grandes. Pero hoy los drones, el problema que tienen es que ellos son todos metálicos, y siendo todo metálico, la ingestión es casi letal. Esto sucedió en un avión 737 de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque, que alguien estaba jugando en la cabecera de pista
y golpeó el avión. Hay muchos de estos casos reportados y por suerte nunca hubo una ingestión. Acá también se aplica la cetrería, fíjese, en Amsterdam, en Schiphol, estas águilas odian a los drones y también hacen un control respecto de ese riesgo. Pero bueno, esto es solamente una nota de color. Este es nuestro trabajo de riesgo aviario que se hizo con un grupo de abogados, profesores y abogados de posgrado del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, y allí tienen el link, después está a la venta por D&D. Es baratísimo, es baratísimo, y además acá los autores no vamos en nada, solamente lo que queríamos era que nos publicaran, ¿no? Ya en temas aeronáuticos, ustedes sabrán que nuestros destinatarios son tan pocos que los editores nos dicen, bueno, este lo vamos a hacer porque este nos gusta, y me dijeron, en riesgo aviario además puede leerlo otra gente que no sean especialistas, y entonces cuando firmamos el convenio decimos, bueno, ustedes háganlo y nosotros les cedemos el derecho de autor, no queremos nada, pero igualmente son libros muy duros de vender, los entendemos, y siempre agradecemos a Ediciones D&D que nos viene apoyando, y ahora vamos a sacar un tercer libro este año que en algún momento, después si me invitan, lo voy a presentar. Así que hasta Carlos, aquí, muchas gracias. muchas gracias, Carlos. Nosotras con Asunción te hacemos propaganda porque lo tenemos a la entrada de la oficina, el libro. Es lo Ay, primero muy que bien, se ve cuando entra. muy bien, Por la muy bien, compañía, gracias. a todos, Gracias. gracias por tu Perdón, generosidad, por tu tiempo, que sabemos que es muy valioso. Les recordamos a todos los que nos acompañan que nos juntamos y hacemos charlas los primeros lunes de cada mes. Para aquellos interesados en obtener el certificado, lo que Vanessa puso al principio del WhatsApp, los datos de la cuenta del Colegio de Abogados, el certificado lo emite el Colegio de Abogados y el depósito se lo hacen al colegio. Con lo cual, por favor, mándenle el mail que figura ahí que ustedes lo están solicitando porque ellos se van a encargar de reenviárselo. ¿Mm? Vane, te dejo a vos que te despidas. Gracias, Carlos, de todo corazón de nuevo. Un éxito la charla y felicitaciones. Gracias, María. Gracias. perdón, doctor, perdón. Sí, ¿Le, Adrián. le puedo hacer un comentario con la mejor intención, con la mejor onda? Sí, no, Puede, yo puede, yo lo tomé como un gran aporte, como un gran aporte, el ok, tema ok. de No, los no, metros por los pies, ¿eh? es que es así, le aseguro que es así. No, no, seguramente. Puede volver para atrás a la placa que mostró posteriormente a los relatos sobre los temas judiciales? Ahí está, ahí está. No, no, esa, a ver, más adelante. El ¿Volvemos o no? turbohélice, ¿cuál? ¿Acá? No, esta. La del dron. Exacto, No. la de conclusiones. Ah, la de Ah, la- conclusiones. sí. Así, hay algo que no me queda claro bien ahí. El A segundo ver. punto, el punto 2, dice abarcativa de fauna aviaria. Dice abarcativa de fauna aviaria. Dice ciervos, castores, caballos, etcétera. Sí, sería fauna y aves, sería. Claro, exactamente. O Claro. sea, eso es Claro, importante claro, claro. hacer la Sí, sí, aclaración. sí. ¿Sí? Porque ahora ya no le llamamos, ya le llamamos programa de control de fauna, generalizamos fauna a todo, a aves y a terrestres, digamos, a los animales terrestres. Perfecto. Entonces ahí le vamos a poner un I. Sí. No, no, correcto, Carlos, correcto. Adrián, Debería decir avifauna y otra fauna, por ejemplo. avifauna ¿Sí? o fauna, sí. Una cosa para cerrar, primero, muchísimas gracias. La verdad que suscitó muchísima atención de todos los que somos miembros habituales del instituto y mucha gente
que nos sigue en las redes y bueno, y la gente que es tu público, Carlos. Así que muchísimas gracias. Lo que nos puede quedar claro también es que si bien esto parece algo aleatorio, puede dar como una sensación de, puede aparecer un ave, una paloma mensajera que se escapó de una persona. Bueno, el cumplimiento de la norma, como nosotros somos un colegio de abogados, el cumplimiento de la norma en el caso de los aeropuertos y en relación a este tema es el programa, es la evaluación biológica, es norma. Entonces, en cumplimiento de eso, digamos, demostrado eso, no tendría por qué haber problemas. En realidad es más que nada a modo de conclusión, siempre cuidar eso. Nosotros somos abogadas y bueno, siempre vamos a cerrar con esa conclusión. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos. No sé si quedó, nadie nos ha hecho preguntas y somos más de 102 personas, llegamos a tener 102 personas conectadas. Así que bueno, se ve que quedó muy claro, Carlos, todo. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Bueno, Carlos. gracias. Gracias a todo el público. Gracias, Adrián. No, no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.